Baixapatemimbo'ekuéra ko'ág̃añame'ẽta guaraní. Van a la página 29 ya del libro de guaraní. Colocan la fecha, martes 26 de mayo. ¿Qué es lo que vamos a dar? Hoy vamos a aprender los números. En guaraní se dice papapy cuera. Repitan, papapy cuera. Los números. ¿Qué son los números? Lo que ustedes ya conocieron. En matemática ya dimos ya del 1 al 10. Ahora miren, del 1 al 5 tengo. En guaraní vamos a aprender del 1 al 5. Porque los números tienen también su nombre en guaraní. Y vamos a ver, dice, cuento los números. Ay papá guaranime. 1, acá tengo un ratón. ¿Cómo se dice 1? Acá está en castellano. Y en guaraní se dice PTI. Repitan. 1 es PTI. Tengo 2. 1, 2 tortugas. ¿Cuánto es 2 tortugas? Mocoin. Mocoin. 3 pajaritos. Bojap. Bojap. 4 patitos. Irund. Irund. 5 animalitos. 5 en guaraní se dice po. Así como mano, si se acuerdan, mano es po. También 5 se dice po. Entonces vamos a decir en guaraní. PTI. Repitan. PTI. Mocoin. Bojapy. Irundy. Po. PTI. Mocoin. Bojapy. Irundy. Po. Muy bien. Para no olvidarse entonces, porque estamos aprendiendo, para no olvidarse, acá ya tienen ustedes cómo se escribe y cómo se le lee, que van a ir practicando. Si por ahí no se acuerdan, saben que este es el 1 y acá ya saben que así se escribe 1 en guaraní. PTI, mocoin, bojapy, irundy, po. Ahora sabiendo eso vamos a pasar a la página 30 para poder trabajar. Dice, repito varias veces para aprender. Acá están los números en guaraní, sus nombres, ordenados. Y vamos a repetir. Repito para saber bien. PTI, mocoin, bojapy, irundy, po. PTI, mocoin, bojapy, irundy, po. Repitan otra vez. PTI, mocoin, bojapy, irundy, po. Muy bien. Ahora sabiendo eso, nosotros vamos a trabajar acá con ¿qué? Amboyoayu. ¿Qué era amboyoayu? Uno con flechas, con el que le corresponde. Acá están los números, su nombre en guaraní y los objetos que tienen distintas cantidades. Yo ya sé que acá hay una abeja, pero no me acuerdo cómo se dice uno en guaraní. Uno en guaraní no me acuerdo, entonces voy a usar mi libro que para eso tengo. Y acá dice 1 y ya estoy mirando cómo es que se dice, así se escribe. Ya sé que empieza con PEP. Para acordarme, ustedes usen su libro para practicar. Si no se están acordando, busquen otra vez lo que dieron. Entonces ya vi que PTI es 1. Y voy a buscar, tengo una abeja y acá está PTI. PTI. Entonces le voy a unir con flecha PTI con la abeja. Acá. Siempre la cabecita de la flecha tiene que mirar de este lado. Ahí. Mocoin. 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 A ver. PTI. Mocoin. Ahí tengo dos. ¿Qué serían esas? Como unas jarritas que se pueden usar. O tetera, como se le dice también. Le van a unir. Ahí. Bojapy. Pero en bojapy. PTI, mocoin, bojapy. Ñamboyoayu. Irundy. Y po. Ustedes van a buscar donde hay mooi, irundy, mooi, po. Apemboyoayu. ¿Se entiende? Van a buscar donde hay 4 y donde hay 5, que me faltó a mí unir, y van a
unir con flecha. Esa es la actividad de hoy. Sigan practicando entonces los números, como se le dice en guaraní. A medida que practiquen se les va a ir quedando el nombre. Hasta ahí.